Dándole continuación a nuestra agenda, le damos la bienvenida al doctor Andrés Daniel Archer Jury. Dentro de su biografía pues académica y profesional, él es médico de la Universidad Libre, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán. Cuenta con amplia experiencia en el manejo clínico de cannabis medicinal, integrando conocimientos de la medicina tradicional china y la medicina convencional. Es docente y médico terapeuta de la Escuela de Neijing Cali y es médico de clínica cannabis. El tema que vamos a tratar con el doctor Andrés Daniel tiene que ver con la modulación del sistema endocannabinoide sin cannabis. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por quedarse hasta esta hora. Espero no dormirlos. Después de estas interesantes intervenciones previas, yo voy a hablarles un poquito acerca de cómo promover la salud a partir de modular el sistema endocannabinoide. Pero esa modulación la vamos a hacer sin cannabis. En la Cumbre Nacional del Cannabis vamos a modular el sistema endocannabinoides sin usar cannabis. Bueno, entonces, para empezar, pues debemos reconocer que todos los vertebrados, los mamíferos y todos los seres vivos que han tenido un éxito en la evolución, hemos desarrollado una serie de sistemas, sistema nervioso, sistema inmune, y junto con esos sistemas hemos desarrollado un sistema del cual no nos han hablado mucho, debido a que ha sido recientemente descubierto, más o menos en los 90s, empezamos a hablar de este sistema y es el sistema endocannabinoide. Está constituido ese sistema endocannabinoide por una serie de receptores tipo 1 y tipo 2 y por una serie de sustancias que produce nuestro cuerpo que son los endocannabinoides, los ligandos endógenos que interactúan con esos receptores. Esos receptores están distribuidos a lo largo de todos los órganos, de todos los sistemas. Los tipo 1, especialmente en alta densidad en el cerebro, y los tipo 2 en el sistema inmune, pero como pueden ver también están distribuidos en otros órganos y en otros sistemas. Este sistema endocannabinoide interactúa con una serie de sustancias que pueden ser provenientes de la planta, pueden provenir de nosotros mismos o pueden provenir de una síntesis de laboratorio, y dependiendo de esa procedencia de estas sustancias se van a denominar fitocannabinoides, los cannabinoides que están presentes en la planta, THC y CBD en especial, pero hay más de 200 cannabinoides en la planta. Tenemos los endocannabinoides, que es como su nombre lo indica, endo, de adentro, nuestro cuerpo los produce. Los dos más conocidos, más estudiados, la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Y aparte de eso, tenemos unos cannabinoides sintéticos, son los que se están elaborando a nivel del laboratorio. Muchos de ellos los están haciendo a partir de levaduras y otras sustancias diferentes al cannabis. Todas esas sustancias interactúan con nuestros receptores CB1 y CB2 que están distribuidos a lo largo de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y a partir de esa interacción es que se dan las funciones de esas sustancias. Las que produce nuestro cuerpo, los endocannabinoides, al interactuar con estos receptores CB1 y CB2, van a generar una serie de funciones que son vitales para la vida. Esas funciones se pueden resumir en algo que se llama la homeostasis. La homeostasis no es nada más ni nada menos que todos los procesos de autorregulación que ocurren en nuestro cuerpo para garantizar la vida. Y dentro de esos procesos podemos enunciar, por ejemplo, el control de la temperatura, los niveles de azúcar en sangre, controlar el pH de nuestro cuerpo, controlar los niveles de líquidos y electrolitos,
controlar los desechos de los metabolismos de las células. Y esto lo logra el sistema endocannabinoide a partir de esa interacción que hace con todos los órganos de todos los sistemas. A partir de esa relación que hay del sistema endocannabinoide con estos sistemas se dan todas estas funciones vitales para la vida. Aparte de eso, el sistema endocannabinoide también se encarga de la distribución de la grasa corporal, que la grasa se vaya hacia la barriga, hacia las caderas o vaya a otros lugares, depositarse dentro de las arterias, las placas ateromatosas, todo eso lo está definiendo el sistema endocannabinoide. También nos ayuda a controlar funciones cerebrales superiores como la memoria, las emociones. Está involucrado también en los procesos del dolor. Nos ayuda con el ciclo circadiano, el que estemos despiertos en el día y durmamos en la noche. Como les decía, las emociones, nuestro estado de ánimo. Y también está regulando funciones en el sistema inmune que son vitales. Todo eso lo hace normalmente el sistema endocannabinoide y con esos cannabinoides que produce nuestro cuerpo e interactúan con los receptores, se dan todos estos procesos de manera natural. Y así es como el cuerpo autorregula las funciones y garantiza la salud. Se ha descrito recientemente unas condiciones en las cuales se ha observado que ese sistema endocannabinoide deja de funcionar y empiezan a aparecer alteraciones. Y estas alteraciones se han englobado en una definición que es la deficiencia del sistema endocannabinoide. Entonces, si veíamos las funciones del sistema endocannabinoide, cuando esas funciones fallan, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Inicialmente, las causas de la deficiencia del sistema endocannabinoide son múltiples. La más importante tiene que ver con la genética. Hay alteraciones de los genes, de la genética, que hacen que ese sistema endocannabinoide no se exprese en su totalidad o se exprese de manera errática. Entonces, hay unas enzimas que hacen que se sinteticen los endocannabinoides y hay unas enzimas que destruyen esos endocannabinoides cuando dejan de producirse. Si por cuestiones de alteraciones genéticas hay una mala producción de estas enzimas, ya sean las que sintetizan los endocannabinoides o ya sea las que destruyen los endocannabinoides, ya sea que se estén produciendo más cantidad de enzimas o menos cantidad de enzimas, esto va a hacer que este tono endocannabinoide varíe. En la medida en que las enzimas degradatorias del sistema endocannabinoide están en mayor proporción, ese tono endocannabinoide va a disminuir y va a aparecer todas las alteraciones que veíamos en esas funciones. Las causas entonces más importantes son genéticas y ya se han descrito. Hay en la literatura una experiencia con un paciente que tenía una deficiencia de la FAAH, que es la amina de ácidos grasos, la hidrolasa de amina de ácidos grasos, que es la enzima que degrada la anandamida. Esta persona tenía una superproducción de esa enzima y esto hacía que su tono endocannabinoide estuviera disminuido y eso hace que esta persona tenga una hiperalgesia o una susceptibilidad al dolor aumentada. Por otro lado, también se ha descrito otra condición en la cual la hidrolasa de aminas de ácidos grasos estaba en una producción disminuida, lo que hacía que el tono endocannabinoide estuviera mucho más aumentado. Era una persona que en su vida había experimentado dolor, jamás lo había experimentado y era por el tono endocannabinoide aumentado. Entonces vemos que estos factores que están incidiendo sobre nuestro tono endocannabinoide pueden volvernos más susceptibles hacia el dolor o menos susceptibles y asimismo hacia otras alteraciones. Entonces las principales causas son genéticas, pero existen otras causas que están ligadas a nuestro estilo de vida. Las dietas tóxicas, dietas altas en grasas saturadas, en azúcar refinados, generan un estado de hiperinflamación y esto hace que este sistema endocannabinoide
tenga fallas en su producción de enzimas y de endocannabinoides. De igual manera, el estrés, el insomnio, los estados alterados de nuestras emociones también generan alteraciones en nuestro sistema endocannabinoide. El sedentarismo, no tener una actividad física regular, solamente comer y ver televisión, esto altera también la producción de endocannabinoides y por ende nuestro tono endocannabinoide. Consumo de licor, el consumo de sustancias psicoactivas, incluso el consumo del cannabis sin una prescripción o sin un objetivo en particular puede alterar nuestro sistema endocannabinoide. ¿Y qué es lo que empieza a generar esta alteración de este sistema? Habíamos visto inicialmente que el sistema estaba estrechamente relacionado con sistema nervioso y sistema inmune. Esos son los dos sistemas que más se relacionan con sistema endocannabinoide. Y esos dos sistemas están estrechamente relacionados con el sistema endocrino. En la medida en que se empieza a alterar estos tres sistemas, vamos a ver las consecuencias de ese mal funcionamiento del sistema endocannabinoide. Vamos a tener aumento del estrés oxidativo, aumento de los radicales libres y una disfunción a nivel mitocondrial, lo que va a hacer que los niveles de energía no sean suficientes. Esto va a tener consecuencias a nivel del sistema inmune, aumentando sustancias proinflamatorias y disminuyendo las sustancias resolvinas o antiinflamatorias. Y al final esas alteraciones van a alterar la producción del sistema endocrino y nos van a alterar la transmisión de los impulsos eléctricos a nivel del cerebro, lo que nos va a ayudar a que haya un aumento de la sensación de dolor. Entonces, ahí vemos que la alteración del funcionamiento del sistema endocannabinoide empieza a afectar sistemas básicos para la vida, sistema nervioso y sistema inmune y por ende sistema endocrino. Se van a producir entonces toda esta serie de sustancias que van a generar inflamación, van a generar una mayor sensación de dolor y nos pueden condicionar para sufrir otras alteraciones que las podemos ver aquí. Existen unas condiciones que ya se han reconocido que son debidas a un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide y son alteraciones que son más comunes de lo que pensamos. Casi la mayoría tiene alguna de estas. Estas son apenas 3: migraña, fibromialgia y síndrome de intestino irritable. Estas 3 condiciones ya sabemos a partir del estudio del sistema endocannabinoide que responden a una deficiencia de funcionamiento del sistema endocannabinoide. Y estas condiciones de salud que pueden estar las 3 al tiempo o independientes son las que pueden responder mejor a los tratamientos con cannabis. Cannabis medicinal para estas condiciones es fabuloso y nos ayuda mucho. La idea de hoy es evitar llegar a tener estas condiciones de salud, evitar llegar a tener que usar los cannabinoides para corregir estas alteraciones. Hay una condición que desde mi punto de vista personal, y esto ya es una opinión mía, está estrechamente relacionada con la deficiencia del sistema endocannabinoide y es algo que también se ha descrito que es el síndrome de sensibilidad central, que como ustedes pueden ver, dentro de las alteraciones aparecen las 3 que habíamos mencionado anteriormente: fibromialgia, síndrome de intestino irritable y la migraña. Dentro del síndrome de sensibilidad central también se consideran otras condiciones, esto es bastante amplio, como son el síndrome de fatiga crónica o el síndrome de burnout, la disfunción de la articulación temporomandibular, el síndrome de vejiga irritable o vejiga hiperactiva, y muchos otros que en relación con este síndrome de sensibilidad central, en el fondo responden a ese mal funcionamiento del sistema endocannabinoide. Para mí estos 2 términos al final van a resultar siendo uno solo: síndrome de sensibilidad central y el síndrome de deficiencia del sistema endocannabinoide. Para todas estas alteraciones tenemos
un amplio espectro de soluciones terapéuticas. Tenemos principalmente los cannabinoides más importantes, CBD, THC, THCA, THCV. Estos son los principales cannabinoides, pero ellos no van solitos. Tenemos flavonoides, terpenos y cannabinoides menores, que cuando los usamos todos en conjunto, como los encontramos en la planta de cannabis, ejercen una mayor modulación de ese sistema endocannabinoide y esto se ha descrito como el efecto entourage. Quiero que recuerden esta diapositiva para lo que se viene más adelante, porque el objetivo de hoy es que no vamos a usar cannabinoides para modular el sistema endocannabinoide, pero vamos a utilizar estos otros componentes que también nos ayudan. Entonces, vamos a hablar un poquito de los terpenos, los flavonoides y de otras sustancias que encontramos en otras plantas diferentes al cannabis. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestro tono endocannabinoide sin llegar a usar cannabinoides? Entonces, lo principal para casi todas las cuestiones de salud, mejorar nuestro estilo de vida saludable. Eso para todas las enfermedades e incluso para la disfunción del sistema endocannabinoide. Entonces, dentro del estilo de vida podemos mencionar tener una adecuada hidratación, adecuados niveles de líquidos y electrolitos. Esto le da materia prima a nuestro sistema endocannabinoide para que pueda producir adecuadamente todas estas sustancias y se dé esa modulación y ese tono endocannabinoide. Muy importante entonces una adecuada hidratación y un adecuado aporte de sales, de electrolitos. Otra de las medidas muy importantes en el estilo de vida para mantener un tono endocannabinoide adecuado es evitar el estrés. Ahorita, ¿quién puede evitar el estrés con este estilo de vida que llevamos? Entonces, para eso hay varias técnicas, la meditación, el yoga, la oración y todas estas técnicas de contemplación que básicamente lo que buscan es entrar en un vacío de la mente, tratar de tranquilizar nuestras emociones para que a partir de esa relajación y esa tranquilidad aumente nuestro tono endocannabinoide. Es evidente que cuando hacemos una sesión de yoga o una sesión de meditación, sentimos un estado de bienestar y eso es debido a ese aumento del tono endocannabinoide que producen estas medidas. Otra recomendación muy importante para que a partir de nuestro estilo de vida mejore nuestro tono endocannabinoide es el tomar el sol. Tomar el sol con las precauciones que siempre nos dan los dermatólogos. Entonces, en la mañana, idealmente entre las 6 y las 9 de la mañana, sin bloqueador para poder que el sol ejerza su función en nosotros. A partir de esta toma de sol, nuestro cuerpo va también a tener un adecuado funcionamiento y va a generar endocannabinoides que van a mantener este tono endocannabinoide de manera adecuada. El ejercicio, ojalá ejercicio al aire libre. Ya nos decía el doctor Mariano que se producen endorfinas, se producen sustancias que nos dan un bienestar. Hay algo que se ha descrito cuando se corre, cuando se hace ejercicio y es lo que se llama el runner's high, el subidón del corredor. Y esto se le había atribuido a las endorfinas que se liberan con el ejercicio, encefalinas y endorfinas. En realidad se ha observado que esa sensación la produce el aumento del tono endocannabinoide. El ejercicio hace que aumente nuestra producción de endocannabinoides y esa sensación de bienestar que nos da el ejercicio, más que por las endorfinas, es por el aumento del tono endocannabinoide. Entonces, los invito a que hagan actividad física regular al aire libre. Hay otras medidas que son un poco más polémicas, como son las inmersiones en hielo, los baños fríos. El frío ayuda también a que nuestro sistema endocannabinoide produzca endocannabinoides. Obviamente esto no es para todos, lo ideal es que esto lo hagan con un acompañamiento médico y una supervisión médica, pero es una medida muy importante para poder aumentar nuestro tono endocannabinoide, inmersión en frío. Y otra cosa, el buen sexo.
Después de una buena relación sexual también tenemos ese estado de euforia, de bienestar, no nos duele nada, estamos chéveres y eso se debe a ese aumento del tono endocannabinoide. Entonces, practicar buen sexo, una buena pareja sexual para que preservemos la salud a partir de eso. Ya nos lo decía el doctor Mariano, y esto fue fabuloso haber tenido previamente esta charla. Es súper importante tener un adecuado nivel de omegas, una relación de omega 6 y omega 3 adecuada. Nos dice la literatura que 3:1 es la relación de omega. 3 de omega 6 por 1 omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio y es materia prima para que nuestro sistema endocannabinoide produzca endocannabinoides. Y la idea es que se mantengan en ese equilibrio. EPA y DHA, como bien lo escucharon ahorita de parte del doctor Mariano, entonces tengan en cuenta esto, muy importante. El omega 6 es proinflamatorio, el omega 3 contrarresta esa inflamación que produce el omega 6. Entonces, tenerlos equilibrados para que funcione adecuadamente nuestro sistema endocannabinoide. Volvemos a lo mismo, microbiota, el eje microbiota, intestino, cerebro, súper importante, fundamental para mantener una buena salud. Somos un portaaviones de bacterias y esas bacterias están en nuestro intestino. Ellas viven en comunidad y viven en armonía. En la medida en que se rompe esa armonía aparece lo que se llama la disbiosis y esto empieza a generar inflamación y empieza a generar alteraciones en este eje que tienen que ver con la producción de neurotransmisores. Recordemos que el intestino es el segundo cerebro y es porque allí se produce serotonina, casi 95% de la serotonina en los intestinos, solamente 5% en el cerebro. Dopamina también se produce en los intestinos y es por eso que es el segundo cerebro. A partir de un buen funcionamiento de nuestro intestino, de nuestra microbiota, vamos a tener una adecuada producción de endocannabinoides y con eso vamos a preservar nuestra salud. Existen otras medidas para aumentar nuestro tono endocannabinoide y ahí es cuando ya empiezan a aparecer procesos terapéuticos como son las terapias manuales. Dentro de las terapias manuales podemos anotar, por ejemplo, la acupuntura, el masaje, la reflexología y la moxibustión. Todas estas técnicas, sobre todo la manipulación, las técnicas manuales, han demostrado que a nivel de la mecanotransducción, es decir, de manipular el tejido conjuntivo, el tejido conectivo, la piel, los músculos, se influye sobre el sistema endocannabinoide, el sistema vegetativo, el sistema nervioso autónomo y con esto tenemos influencia sobre el sistema endocannabinoide. Aumentamos el tono endocannabinoide a partir de estas terapias manuales y de la acupuntura, la medicina china. Entonces estas son medidas también que nos pueden ayudar a aumentar el tono endocannabinoide y mejorar condiciones de alteración de este sistema. Y ahora viene como la parte más interesante que son plantas que también nos ayudan a modular ese sistema endocannabinoide diferentes al cannabis. Entonces tenemos, por ejemplo, la hepática o rádula, que es una planta muy especial porque se ha descubierto que es una planta que tiene una sustancia muy similar al THC. Se ha llamado perrotetinona. Perrotetinona es la sustancia que aparece en la hepática y es una sustancia muy similar al THC que interactúa con los receptores del sistema endocannabinoide como lo hace el THC. Se ha visto que esta sustancia tiene las mismas propiedades del THC, es un poderoso antiinflamatorio, sobre todo a nivel cerebral, incluso con mayor capacidad antiinflamatoria que el mismo THC y con menor efecto psicoactivo. Entonces, esta planta es una alternativa para modular nuestro sistema endocannabinoide sin necesidad de usar cannabis. Tenemos otra planta muy interesante, que es esta llamada la hierba de los dientes, o el
margarita eléctrica también se llama. Es una planta proveniente de Sudamérica. Los aborígenes de Brasil y de Argentina la utilizaban o la utilizan. La mastican para mejorar el dolor de muelas, el dolor de dientes. Es muy especial para ese efecto antiinflamatorio y analgésico. Se ha encontrado que esta planta tiene una sustancia que es muy similar a los endocannabinoides y actúa a nivel de nuestro sistema endocannabinoide. Espilantina se llama la sustancia e interactúa con los receptores CB2, que son los que en particular modulan la inflamación. Entonces es otra planta que nos ayuda a aumentar ese tono endocannabinoide y a modular el sistema endocannabinoide. Otra planta muy importante es la pimienta negra. La pimienta negra cuenta con un terpeno que es el betacariofileno. Es un terpeno que casi que se podría considerar como un cannabinoide porque interactúa con nuestro sistema endocannabinoide y aumenta ese tono endocannabinoide. El betacariofileno tiene unas propiedades muy importantes neuroprotectoras y antiinflamatorias. Entonces, a partir del consumo de pimienta negra también podemos aumentar ese tono endocannabinoide. El cacao, otra planta muy especial. Se ha dicho que el cacao tiene cannabinoides como tal. Realmente el cacao lo que produce son unos derivados de ácidos grasos que son muy similares a los endocannabinoides. Sin embargo, esos ácidos grasos que hay en el cacao no se unen a los receptores del sistema endocannabinoide, sino que más modulan la producción de las enzimas. Entonces lo que hace el cacao básicamente es disminuir la producción de la FAAH, de la hidrolasa de aminos ácidos grasos, que es la que degrada la anandamida. Entonces, al inhibir esa enzima, el cacao lo que hace es aumentar nuestro tono endocannabinoide, aumentar la concentración de anandamida. Y es por eso que el cacao genera o el chocolate, sobre todo 70% de cacao, genera esa sensación de bienestar. Aparte de eso, es un poderoso antioxidante, es antiinflamatorio y para todo el sistema nervioso nos ayuda mucho. Por esos ácidos grasos muy similares a los endocannabinoides. Tenemos aparte de eso otras cosas, semillas de cáñamo. El cáñamo y las semillas en especial tienen un contenido de omega 3 y omega 6 que es el adecuado para nuestra dieta. Están en esa proporción 3:1, omega 6, omega 3. Entonces, el consumo de aceite de cáñamo dentro de nuestra dieta es una manera fabulosa de mantener esos niveles de omega 6 y omega 3 adecuados para evitar inflamación y evitar ese desequilibrio. El árbol de té. El árbol de té cuenta con unas sustancias llamadas catequinas, que son básicamente flavonoides. Estas catequinas se han observado que interactúan con nuestro sistema endocannabinoide y aumentan el tono endocannabinoide a partir de esa interacción. No es propiamente el té como tal, sino el árbol de té. Entonces, pues allá aparece una tacita con un té, pero realmente es el árbol de té, las hojas, las ramas, las raíces de este árbol, están estas sustancias. Tenemos otra que es muy popular por acá, el lúpulo, la cerveza. El lúpulo, al igual que la pimienta, tiene terpenos, betacariofileno, humuleno o alfa-cariofileno. Son dos terpenos muy importantes que también nos ayudan a aumentar el tono endocannabinoide a partir de aumentar la producción de anandamida. Entonces, son opciones para poder, a partir del consumo de estas plantas, aumentar nuestro tono endocannabinoide. En la parte de abajo tenemos una planta muy interesante, que es la siempreviva. Siempreviva es una planta que ya se ha demostrado que contiene también cannabinoides. Entonces contiene un cannabinoide que es el precursor de todos, que es el cannabigerol. Esta planta es rica en cannabigerol. El cannabigerol es un cannabinoide que
Las investigaciones nos están demostrando que es un poderoso neuroprotector, nos ayuda a todo el funcionamiento cerebral. Entonces, tengan en cuenta esta planta porque ofrece muchas o promete muchas cosas en cuanto al contenido del cannabigerol. Seguimos hablando, entonces tenemos otras plantas. Vemos que esto sigue y sigue. La zanahoria, por ejemplo. La zanahoria no propiamente produce cannabinoides ni tiene ácidos grasos, pero tiene una sustancia que es un alcohol, falcarinol. Este alcohol lo que hace es que nos inhibe las enzimas que degradan los endocannabinoides y de esa manera aumenta el tono endocannabinoide. Entonces es conveniente consumir la zanahoria. Incluso nos dicen que la zanahoria podría contrarrestar el efecto intoxicante o el efecto psicoactivo del THC, pero realmente tendríamos que consumir como 40 kilos de zanahoria para tener ese efecto. Lo verdaderamente importante con la zanahoria es que nos ayuda a controlar niveles de azúcar, nos ayuda a mejorar el perfil de los lípidos, la relación, y nos ayuda a mejorar la presión arterial. Entonces también es una manera de trabajar sobre el sistema endocannabinoide con la zanahoria. Una planta súper importante, la equinácea. Equinácea, conocida por los aborígenes americanos, la han usado ampliamente para tratar sus problemas de salud. Es una poderosa planta antiinflamatoria. Lo que se ha observado en esta planta, al igual que muchas de las que he mencionado, es que produce unos derivados de ácidos grasos que son muy similares a los endocannabinoides. Esas sustancias se llaman alcaminas o alquilaminas. Entonces son sustancias que son de la familia de las N-acetil-etalonamidas como la anandamida, pero que no interactúan directamente con los receptores CB1, CB2, sino que lo que hacen es modular el tono endocannabinoide a partir de las enzimas que degradan estos endocannabinoides. Y de ahí se derivan en gran medida las propiedades antiinflamatorias de la equinácea. Tenemos también la maca que se considera un superalimento. Dentro de las sustancias nutritivas de la maca se ha observado que hay sustancias que interactúan con el sistema endocannabinoide y que modulan ese tono endocannabinoide. La maca en Perú ha sido utilizada para muchas patologías y de cierta forma eso se debe a esa modulación que hace sobre el sistema endocannabinoide. Entonces tengan en cuenta este superalimento. Y vamos a hablar un poco de los hongos. Ahí tenemos la trufa negra. La trufa negra ha resultado bastante sorprendente para mí porque es un organismo que tiene sistema endocannabinoide. Se han descrito al interior de la trufa las enzimas que sintetizan los endocannabinoides, las enzimas que los degradan e incluso se ha observado que dentro de la trufa hay anandamida. Entonces la trufa negra pues, es un alimento ahorita en la parte gourmet muy exclusivo, exquisito y un poco costoso, pero nos puede ayudar a partir de esos endocannabinoides y especialmente la anandamida que se encuentra en este producto, tonificar nuestro sistema endocannabinoide. Finalmente, tenemos un poquito de los hongos funcionales. Hongos funcionales. Dentro de los hongos funcionales, pues también hay sustancias que nos aumentan el tono endocannabinoide. Aquí tenemos 3 hongos que son relativamente conocidos. Tenemos, por un lado, la cola de pavo. La cola de pavo es un hongo que tiene muchísimas funciones. No es el objetivo de esta charla hablar sobre las funciones o lo que hace la cola de pavo, pero sí se ha identificado que en la cola de pavo existen unos polisacáridos, polisacárido péptido, PSP, que es una sustancia
que nos ayuda a aumentar el tono endocannabinoide, especialmente para la función digestiva es muy importante, y a partir de regular ese eje microbiota, intestino, cerebro, nos ayuda a mejorar producción de endocannabinoides. El Cordyceps, otro superhongo que tenemos allí. El Cordyceps también se le ha identificado sustancias que interactúan con nuestro sistema endocannabinoide de manera positiva. Anulatina es la sustancia que interactúa con nuestro sistema endocannabinoide, se une a los receptores CB1 y a partir de ahí aumenta el tono endocannabinoide. Dentro de todas sus propiedades medicinales se le suma una más, que es la de modular el sistema endocannabinoide. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente por acá tenemos el chaga, que es otro hongo. Le llaman el rey de los hongos por sus múltiples propiedades medicinales. Este hongo también tiene una sustancia que es el ácido betulínico. Es un ácido que interactúa también con el sistema endocannabinoide y nos ayuda a aumentar ese tono endocannabinoide. A partir de estas medidas de nuestro estilo de vida, alimentación y estos suplementos que podemos incorporar, vamos a garantizar que este sistema endocannabinoide tenga un adecuado funcionamiento y con eso vamos a evitar las disfunciones que aparecen a partir de un mal funcionamiento del sistema endocannabinoide. Finalmente, no podríamos dejar por fuera los cannabinoides. Y en este caso voy a hablarles del CBD, el cannabidiol. El cannabidiol es un cannabinoide muy particular porque se ha visto que su interacción con el sistema endocannabinoide va más que relacionarse con los receptores CB1 y CB2, se relaciona con la hidrolasa de aminas de ácidos grasos o la FAH, que es la enzima que degrada la anandamida. Entonces lo que se ha visto es que el cannabidiol, por un lado, interactúa con esos receptores del sistema endocannabinoide y aumenta el tono y tiene propiedades antiinflamatorias, es un poderoso antiespasmódico, es un neuroprotector, pero al mismo tiempo nos inhibe la FAH, la hidrolasa de aminas de ácidos grasos, y con esto aumenta el tono endocannabinoide al aumentar la anandamida. Entonces, aquí pues es como una gráfica donde vemos cuál es la acción del cannabidiol. Inicialmente tenemos un efecto a nivel del sistema nervioso, se liberan neurotransmisores a nivel de la sinapsis y esto hace que haya una acción. El sistema endocannabinoide modula esa liberación de endocannabinoides a partir de la síntesis de anandamida. Cuando se sintetiza la anandamida se da la transcripción retrógrada desde la neurona postsináptica a la presináptica. La anandamida interactúa con el receptor CB1 y esta hace que se cese la liberación de neurotransmisores a nivel de la sinapsis. Lo que hace el cannabidiol es bloquear la FAH, que es la hidrolasa de aminos de ácidos grasos, que es la enzima que degrada la anandamida. Al bloquear esa enzima, se aumenta el tono endocannabinoide, se sigue liberando anandamida y se da pues la acción de la anandamida, que es básicamente aumentar el tono endocannabinoide. Entonces, básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy con esta intervención es que tenemos muchas herramientas dentro de nuestro estilo de vida, dentro de la farmacopea y con las plantas y los alimentos funcionales que podemos echar mano para mantenernos sanos, para tener ese tono endocannabinoide muy bien funcionando y con eso evitar que tengamos que llegar a una prescripción de cannabis medicinal, evitar necesitar consumir el cannabis ya para resolver un problema de salud. Entonces los invito a que tengan en cuenta todas estas medidas y de esa manera promuevan la salud, eviten la enfermedad y se mantengan felices. Gracias. ¿Preguntas?
Bueno, dándole gracias al doctor Andrés Daniel Archer. ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Por favor, que le pasen el micrófono. Buenas tardes. Me gustaría de pronto que me aclarara la parte donde dice el tono de endocannabinoide. Se refiere como... El tono endocannabinoide es básicamente esos niveles de endocannabinoides que nos dan una adecuada respuesta. Cuando los niveles de endocannabinoides se bajan, se disminuye, eso nos da, como nos predispone para empezar a tener estas disfunciones. Entonces aumenta la inflamación, aumenta la sensación dolorosa, pueden empezar a haber desequilibrios a nivel del ciclo circadiano, entonces se altera el sueño, empiezan a haber alteraciones de nuestras emociones y esto es debido a que el tono endocannabinoide ha disminuido, no tenemos ese sistema endocannabinoide funcionando adecuadamente, cumpliendo esas funciones vitales, entonces empieza a haber un déficit y empezamos a ver alteraciones que inicialmente son muy sutiles. Se podría decir que es resultado del estrés, ¿sí? Entonces estamos estresados, entonces no dormimos bien, no tenemos una buena digestión, sentimos más dolor del normal, pero eso es debido a que este sistema endocannabinoide no está cumpliendo con sus funciones. Una de las funciones del sistema endocannabinoide es precisamente el poder hacer que ese estrés sea tolerable por nosotros. Y eso se da a partir de un adecuado tono endocannabinoide, de una adecuada producción de anandamida, de 2-araquidonilglicerol y que estos estén cumpliendo con esas funciones regulatorias sobre los otros sistemas. Entonces, el tono endocannabinoide es básicamente la producción de esos endocannabinoides y que ellos estén haciendo todas estas labores de regulación sobre los otros sistemas. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta. Aquí nuestros expositores del evento están haciendo una mezcla entre cafeína y endocannabinoides. No sé usted qué información tiene a propósito de esa buena mezcla, que a nosotros, obviamente, por ser Hablas del café con CBD. Nos inquieta mucho. Obviamente es muy prometedor. Me parece extraordinario esa mezcla. En estos momentos el CBD se ha constituido como un promotor de la salud de cierta forma a partir de lo que les he contado, pero vemos que el cannabidiol es un suplemento nutricional en Europa, por ejemplo, lo utilizan en los alimentos, en las bebidas. Realmente la función del cannabidiol va a estas cosas que le mostré yo. Entonces, sistema endocannabinoide, el cannabidiol interactúa con este sistema endocannabinoide, nos modula la respuesta inflamatoria, nos modula el estrés emocional y por eso casi que se ha pensado que el CBD es el componente medicinal del cannabis. Realmente el verdadero componente medicinal del cannabis es el THC, que es el que interactúa de manera más intensa con los receptores endocannabinoides y puede generar toda esta producción de endocannabinoides. El CBD nos ayuda también a modular ese sistema, pero tenemos que usarlo con los otros cannabinoides, con los terpenos, los flavonoides. En definitiva, los alimentos con cannabis y especialmente pues con CBD entran dentro de la parte nutracéutica y de cierta forma a la prevención de todas estas alteraciones. Sin embargo, volviendo a citar al doctor Mariano, el CBD no es inocuo. Ya lo decía él, puede generar hipoglicemias, nos puede dar hipotensión, nos puede dar hipotermias, entonces hay que tener en cuenta eso. Lo están usando como complemento en los alimentos, pero a unas dosis muy bajas que nos dan un efecto más nutracéutico que terapéutico. Básicamente es eso. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Bueno, me parece y lo felicito, el programa es tan interesante y era muy necesario para la ciudadanía, porque mire, aquí nomás el espectador el 22 de octubre saca medicina alternativa, beneficios medicinales del cannabis o cáñamo, ahí habla para, pongamos, los dolores, la migraña,
el cáncer, aquí habla de todas las propiedades que tiene el cannabis, pero aquí no hemos desconocido eso y nos dedicamos a una guerra y una muerte sin cuartel horrible por la ignorancia. Yo creo que ahora ustedes hacen muy bien y que promuevan todo este conocimiento porque no todo el mundo compra este periódico los domingos. En todo caso, muchas gracias por su Gracias a ti por la intervención. Definitivamente, pues hay una política que desde el 2016 se aprobó los usos medicinales del cannabis, estamos al 2023 y todavía no hay un uso masivo del cannabis a nivel medicinal. Todavía estamos luchando con los entes reguladores para que esto pueda llegar a todo el mundo. El propósito de esta charla, de cierta forma, era mostrarles que podemos modular nuestro sistema. Realmente esta es la magia detrás del cannabis. El cannabis lo que hace es interactuar con ese sistema, mejorar las funciones de ese sistema. Frente a la dificultad de no contar con productos de cannabis de calidad y que cumplan con todos los estándares, tenemos todas estas alternativas que nos pueden ayudar a mejorar ese tono endocannabinoide mientras se empieza a destrabar toda esta maraña legal que se ha generado en torno al cannabis. Un momentico, nutricional. A mí me mandan de Estados Unidos las hijas la semilla del cannabis como componentes de nutrición, medicina, la omega que usted menciona ahí, y eso no le produce uno, la gente cree que uno se droga, se queda narcótico, no, es nutriente y está autorizado por el Departamento de Control de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y lo compran por Amazon y me mandan a mí la bolsa. Así es una es. semillita y eso no le da a uno nada. Bendito sea Dios, no me da nada por el consumo que hago. No lo hago muy seguido, eso no crea adicción, eso es pura fantasía. Muchas Usted lo ha gracias. dicho, usted debería venir a dar la charla acá. Eres de los míos, como dice. Estás en toda la sintonía. Realmente el CBD no tiene ningún efecto psicoactivo, el cannabidiol. Y si usamos las semillas, pues allí ni siquiera vamos a tener cannabinoides, vamos a tener los ácidos grasos, los omegas beneficiosos sin tener efectos psicoactivos ni ningún otro efecto. El cannabis se puede aprovechar desde la raíz hasta la semilla, pasando por las hojas, los cogollos, todo es aprovechable. Algunas cosas las podemos aprovechar en medicina y otras en la industria, pero la planta se aprovecha toda. Ha sido alimento desde tiempos inmemoriales. Los chinos, 2700 años antes de Cristo, ya usaban la planta como alimento, como vestido, como medicamento, para ritual, para desestresarse también, fines recreativos, pero todos esos usos se le daban desde hace mucho tiempo. Realmente la prohibición del cannabis es de los años 30 para acá. Antes de eso la planta fue libre siempre y ha sido libre siempre. La prohibición empezó en los 30 y llevamos ese lastre hasta ahorita. Y fue en gran medida por el lobby que hizo la industria del petróleo. En la época en que se usaba el cannabis como fibra, como fuente de combustible, empezó a entrar la industria del petróleo y esto desplazó todo lo que hacía el cáñamo, el cannabis, y ahorita estamos en esta guerra legal debido a eso, lo que nos ha llevado hasta este momento. Entonces hay que seguir trabajando en pro de la planta y ese testimonio es súper valioso. Tú eres una muestra viva de que el cannabis funciona y de que es muy seguro, más que muchos medicamentos. Claro que sí, hay que seguir apoyando esta cadena productiva del cannabis, el cáñamo. Entonces, no siendo más, no hay más preguntas, no hay más dudas. Igualmente, invito al doctor para que comparta con ustedes sus redes sociales, su página web, donde lo pueden encontrar, por si alguien más. Una última pregunta, por favor. Muy amable, muy buena la exposición del doctor. Oye, ¿qué contraindicaciones tiene la cannabis, por favor? Ya sea Contraindicaciones, hay contraindicaciones relativas. Realmente las contraindicaciones del cannabis son relativas. Una insuficiencia cardíaca descompensada, una arritmia cardíaca descompensada, no debería de usar cannabis y especialmente THC. Pero cada caso debe evaluarse en la particularidad, en la singularidad de cada paciente. No hay contraindicaciones absolutas, hay que evaluar a cada persona
desde su realidad y a partir de allí se haría la formulación del cannabis. Hay otras cosas que nos han indicado, entonces en las embarazadas no lo usamos, más por prevención, porque no hay estudios que demuestren que tiene efecto teratogénico, pero tampoco hay estudios que nos digan que no lo tiene, entonces por precaución no lo usamos en la embarazada. Los niños recién nacidos están en su proceso de maduración cerebral y el sistema endocannabinoide entra en todo ese proceso, entonces en ellos también tratamos de evitar usar el cannabis. Sin embargo, como les digo, cada caso en particular, hemos tenido embarazadas con cannabis, hemos tenido pacientes cardiópatas que usan cannabis, pero hay que evaluar cada caso en particular y saber qué tipo de cannabis, con qué configuración de cannabinoides hay que prescribirle a cada persona. Bueno, una última pregunta. Doctor, vos explicaste que el mal uso del THC puede traer contraindicaciones, ¿cierto? ¿Cómo sería un buen uso del THC? Realmente, no, o sea, el mal uso es abusar del THC. Tenemos toda una gama de cannabinoides, el THC es solamente uno, tenemos CBG, CBG, como ustedes ven. Entonces, si tú le das un estímulo a tu sistema endocannabinoide con un solo cannabinoide, va a prevalecer ese estímulo y eso va a ir desequilibrando ese sistema endocannabinoide. El THC cumple con unas funciones, pero hay otros cannabinoides que equilibran esa función. Por eso la invitación es a utilizar cannabis que tengan todos los cannabinoides no aislados. Si vas a usar THC, usar unas cepas que sean más equilibradas. A partir del uso recreativo del cannabis, se ha buscado genéticas que tengan cada vez más niveles más elevados de THC, concentraciones más altas, y esto nos desequilibra el sistema endocannabinoide. Se ha visto que el consumo de esas cepas de cannabis que tienen alto contenido de THC pueden generar paranoia, pueden generar desequilibrios a nivel mental, que se contrarrestarían usando cepas que sean más equilibradas, que tengan CBD y THC como estilo 1:1 o 2:1, que sean más equilibradas, a diferencia de esas que tienen mucho contenido de THC y casi que no tienen nada de CBD. Entonces es básicamente esa la recomendación, usar cepas más equilibradas, no solamente usar el THC, también usar el CBD y los otros cannabinoides. Básicamente eso, si usas regularmente el THC, tener periodos de descanso en los que dejes de utilizar el THC para que el tono o esa cantidad de cannabinoides que están circulando en la sangre baje y tu sistema pueda expresar nuevamente los receptores. El sistema endocannabinoide se autorregula constantemente. Cuando hay muchos cannabinoides circulando en sangre, el sistema deja de expresar sus receptores y esto pareciera que como que pierde efectividad el cannabis y tenemos que usar dosis cada vez más altas. Si tú haces paras, descansos, esto hace que el sistema se desature y que el cannabis vuelva a tener efectividad o el THC. Pero la invitación es a usar todo el espectro de cannabinoides. Bueno, dándole seguimiento a nuestra agenda, despidamos al doctor Daniel Andrés Archer con un aplauso por esa exposición tan completa. Quiero invitarlos a todos a que se conecten a nuestro Facebook Live. Se pueden conectar a través de Cumbre Nacional CC, igualmente por la red social de Instagram y Facebook, Cumbre Nacional CC.